hermanos, buenos días. Bienvenidos a un estudio más. Estamos ya en un día de reposo, dándoles a cada uno la bienvenida, saludándolos en el nombre del Señor. Vamos a realizar el bosquejo de nuestra lección que lleva por título Un corazón libre. Tenemos ahí el versículo que ha sido para memorizar en el libro de Salmos 48. Dice lo siguiente. Salmos 48 dice lo siguiente: El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Después de leer este texto, vamos a realizar nuestra oración para poder comenzar con la dirección de nuestro Dios. Bendito Padre que estás en los cielos, gracias le damos por darnos la oportunidad de un día más de vida y a la vez de un estudio más. Necesitamos su compañía, necesitamos su dirección, su permiso y la presencia de su Santo Espíritu para que nos guíe en este estudio que estaremos realizando. Que sea el Maestro que nos dé el estudio y grabe en nuestras mentes cada parte que sale de su boca, que es a través de la palabra. Oh Señor, acompáñenos pues, dígnese a dirigirnos, a darnos el permiso y la autoridad. Porque estos favores lo pedimos únicamente confiando en la justicia de nuestro Señor Jesús. Amén. Quiero leer el testimonio, Señales de los últimos tiempos, 17 de abril de 1893, dice lo siguiente: La obediencia es consecuencia y fruto de la unidad con Cristo y el Padre. Interesante este versículo o este párrafo que nos da a conocer que la obediencia es consecuencia y fruto de la unidad con Cristo y el Padre. Recordemos que tenemos un estudio que es un corazón libre. Vamos a ir a una primera pregunta. La primera pregunta nos dice: ¿cómo respondieron los hombres bajo el monte Sinaí y qué no hicieron? Tenemos el libro de Éxodo 24:7. El libro de Éxodo 24:7 nos dice lo siguiente. Vamos a leerlo, invitarles también a ustedes que puedan leer también junto con nosotros. Este es un estudio, todos tenemos la oportunidad de poder acompañarnos con la lectura. Y dice así el versículo 7 del capítulo 24. Y tomó el libro de la alianza y leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces el pueblo estaba muy confiado en ese sentido, porque tan pronto como Moisés comenzó a leer el libro de la alianza, su compromiso de ellos es: haremos todo lo que Jehová ha dicho y obedeceremos. Luego, para apoyarnos, tenemos ahí el espíritu de profecía, que es el libro de Patriarcas y Profetas, la página 388, que nos dice lo siguiente:
los israelitas no percibían la pecaminosidad de su propio corazón y no comprendían que sin Cristo les era imposible guardar la ley de Dios, y con excesiva premura concertaron su pacto con Dios. Es terrible no tener en cuenta al ayudador y muy confiados en nuestra propia fuerza, en nuestra propia sabiduría, rápido podemos contestar cuando en realidad ni siquiera tenemos entendido quién es el que nos ayudará y no hemos comprendido correctamente. Muy interesante. Entonces, tenemos ahí la pregunta, hemos leído el texto, hemos leído el testimonio. Quiero leer nuevamente la pregunta para poner la respuesta. ¿Cómo respondieron los hombres bajo el monte Sinaí? La respuesta es: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho. Y la siguiente pregunta es: ¿y qué no hicieron? No guardaron la ley. Tenemos ahí la primera pregunta, o las primeras dos preguntas, y también la respuesta. Tenemos ahí para poder meditar el espíritu de profecía. ¿Cuántos estaremos así? Y no comprendían que sin Cristo les era imposible guardar la ley de Dios. Entonces tenemos una siguiente pregunta. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál fue el primer pacto que hizo Dios con la raza humana? Génesis capítulo 3, versículo 15. ¿Cuál fue el primer pacto que hizo Dios con la raza humana? Entonces, una vez más, invitándolos a leer el capítulo 3 de Génesis y el versículo 15. 3:15 nos dice lo siguiente. Vamos a leerlo. Y dice así: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces, tenemos ahí el libro de Génesis, ya dimos lectura, ahora vamos a leer el testimonio, el libro que es La fe por la cual vivo, la página 79. Dice así: el pacto de la gracia se inició primeramente con el hombre en el Edén. Cuando después de la caída se dio la promesa divina de que la simiente de la mujer heriría a la serpiente en la cabeza. Este pacto puso al alcance de todos los hombres el perdón y la ayuda de la gracia de Dios para obedecer en el futuro mediante la fe en Cristo. También les prometía la vida eterna si eran fieles a la ley de Dios. Qué interesante el testimonio. El pacto de la gracia se inició primeramente con el hombre en el Edén. Cuando después de la caída se dio la promesa divina de que la simiente de la mujer heriría a la serpiente en la cabeza. Entonces, ¿cuál fue el primer pacto que hizo Dios con la raza humana? Entonces, tenemos ahí la respuesta de la segunda pregunta. ¿Cuál fue el primer pacto que hizo Dios con la raza humana? El pacto de la gracia. Ya tenemos ahí la segunda respuesta, el pacto de la gracia. Vamos entonces a continuar con la tercera pregunta. Estamos viendo el título Un corazón libre.
¿Qué sucede con nosotros cuando hacemos un pacto con Dios? El libro de Juan 8:29 nos va a dar el alcance. ¿Qué sucede con nosotros cuando hacemos un pacto con Dios? Entonces vamos a ubicar el libro de Juan 8:29. Les invito a que podamos ubicar este texto, el libro de Juan, el capítulo 8, el versículo 29. Dice así, 8:29 de Juan, nos dice lo siguiente: y el que me envió está conmigo, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Entonces el texto bíblico nos dice, y el que me envió está conmigo, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Vamos a leer el testimonio, Patriarcas y Profetas, la página 389, para apoyarnos en los párrafos a la pregunta. Entonces el corazón renovado por el Espíritu Santo producirá los frutos del Espíritu. Mediante la gracia de Cristo, viviremos obedeciendo a la ley de Dios, escrita en nuestro corazón. Al poseer el Espíritu de Cristo, andaremos como Él anduvo. Qué interesante el texto y qué interesante el párrafo del testimonio. Tenemos entonces la pregunta y la respuesta. ¿Qué sucede con nosotros cuando hacemos un pacto con Dios? El corazón se renueva por el Espíritu Santo. El corazón se renueva por el Espíritu Santo. Tenemos ahí la tercera pregunta y la tercera respuesta. Vamos a continuar. Tenemos una cuarta pregunta y dice así: ¿qué debemos aprender acerca del verdadero cristianismo? Tenemos el libro de Romanos, el capítulo 8, el versículo 5 al 11. Y vamos a ubicar el capítulo 8, del 5 al 11 lo vamos a leer. Y dice así: porque los que son de la carne, en las cosas de la carne piensan, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque la mente carnal es muerte, pero la mente espiritual vida y paz. Porque la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo de entre los muertos, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Tenemos ahí el texto. Ahora vamos a leer el testimonio. La Riviera Hall del 2 de diciembre de 1875. Nos apoyamos en el testimonio y dice lo siguiente: el compromiso del alma hacia Dios es esencial para nuestra salvación.
No puede seguirse una conducta de su propia elección, estando en guerra con la ley de Dios, viviendo en desobediencia a sus requerimientos, y aún así estar en armonía con Dios. La obediencia completa a la voluntad de Dios producirá valor, esperanza, paz y felicidad en el alma. Qué interesante. El compromiso del alma hacia Dios es esencial para nuestra salvación. Muy bien, entonces tenemos la cuarta pregunta que dice así: ¿qué debemos aprender acerca del verdadero cristianismo? Y la respuesta es: el compromiso del alma hacia Dios es esencial para nuestra salvación. El compromiso del alma hacia Dios es esencial para nuestra salvación. Tenemos entonces una quinta pregunta que dice así: ¿qué se nos otorga a través de Jesucristo? Tenemos el libro de Primera de Juan, capítulo 5, versículo del 1 al 3. Primera de Juan, les invitamos a que puedan acompañarnos ahí. De repente nuestros hermanos, nuestros amigos que tengan su Biblia a la mano para poder lecturar. Primera de Juan, capítulo 5, del 1 al 3. Dice así: todo aquel que cree en Jesús es el Cristo, es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que es engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Tenemos el testimonio en la Riviera Anjal del 2 de diciembre de 1875. Nos dice lo siguiente: cada deber impuesto se vuelve sencillo, y cada sacrificio se vuelve un placer para los que son libertados por la verdad. ¿Qué victoria se obtiene cuando termina la vida carnal y comienza la vida espiritual? El Señor conduce, el Señor guarda. El amor de Dios y la obediencia a todos sus mandamientos dirige todas las facultades del alma hacia la obediencia de su voluntad. Qué grandioso, qué tremendo testimonio. Muy bien, tenemos entonces la pregunta de la quinta parte que dice: ¿qué se nos otorga a través de Jesucristo? Obediencia a todos sus mandamientos. Obediencia a todos sus mandamientos es la respuesta de la quinta pregunta. Vamos con la última pregunta. Tenemos la última pregunta que dice así: ¿qué es lo que produce la ley en nuestras vidas? Tenemos el libro de Romanos, el capítulo 7, el versículo 12. Vamos a ubicarlo para poder leerlo. Y dice así el versículo 12: de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento es santo y justo y bueno. También tenemos el conflicto de los siglos, en la página 519 y 520. Dice así: es obra de la conversión y de la santificación reconciliar a los hombres con Dios,
poniéndolos de acuerdo con los principios de su ley. Al principio el hombre fue creado a la imagen de Dios. Estaba en perfecta armonía con la naturaleza y la ley de Dios. Los principios de justicia estaban grabados en su corazón. Muy interesante el testimonio. Entonces, a la pregunta, ¿qué es lo que produce la ley en nuestras vidas? Muy bien, entonces tenemos ahí la pregunta que es, ¿qué es lo que produce la ley en nuestras vidas? Santificación y reconciliación. Tenemos la respuesta de la última pregunta, santificación y reconciliación. Recordándoles que hemos tenido un estudio, un corazón libre. Y vamos a finalizar con la conclusión que nos dice lo siguiente. Cuando nuestros corazones son libertados por el poder de Jesucristo, podremos obedecer la ley sin ningún perjuicio. Lo repito de nuevo, ¿ya? Dice, cuando nuestros corazones son libertados por el poder de Jesucristo, podremos obedecer la ley sin ningún perjuicio. Entonces hemos tenido el estudio, un corazón libre, y ahí tenemos para poder meditar nuestros hermanos que dicen que no se puede, que la ley ya no existe, ya no puede ser considerado porque vivimos bajo la gracia. Tenemos ahí una tremenda información que la ley es importante para poder ver nuestra condición, porque si no miramos nuestra condición, nosotros pensaremos que vivimos sin pecado, pero cuando el pecado es una enfermedad que no se ve, pero cuando conocemos la ley nos hace ver cuán aborrecible es el pecado. Muy bien, ese ha sido el estudio de hoy, agradeciendo a Dios y también a todos los que nos acompañaron. Será hasta un próximo estudio, si Dios lo permite. Amén.